Están aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 22, pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustas acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por tu amor, por tus enseñanzas, por tu cariño, por tu luz, Padre, por las bendiciones que nos das todos los días, que muchas veces estamos tan acostumbrados a ella que nos olvidamos de agradecerte. Pero hoy día te pedimos gracias, Padre. Te damos las gracias por todo. Perdónanos también por nuestros pecados y ayúdanos a seguir siempre haciendo tu voluntad. Aléjanos de toda maldad, de toda tentación, Padre, de todo pensamiento negativo. Y cuídanos, ayúdanos a permanecer siempre a tu lado. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, aquí en el capítulo 22 por fin terminamos lo que Pablo iba a decir, ¿verdad? En el capítulo anterior, en el 21, nos quedamos en que el comandante accedió a que Pablo hablara. Y entonces pronto un profundo silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a ellos en hebreo, ¿verdad? Varones y hermanos y padres, presten ahora atención a mi defensa. Y al oírlo hablar en hebreo, el silencio se hizo aún mayor, ¿verdad? Muchos se quedaron sorprendidos porque no sabían que Pablo hablaba hebreo también. Y luego comenzó a hablar un poco de su historia de Pablo, ¿verdad? Que era judío, natural de Tarso, que había aprendido y estudiado en Jerusalén, que era muy rígido en las leyes judaicas, y eso lo sabemos, porque justamente pensando en las leyes y en el amor a Dios celosamente, como él lo dice aquí, hizo también mucho daño, ¿verdad? A muchos cristianos los metía presos, los castigaban creyendo él que eso era lo correcto, creyendo él que esas personas estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, creyendo que era lo justo, era que perseguía a los cristianos, porque creía que los cristianos estaban alejados de Dios, alejados de lo que él había estudiado, había aprendido, de lo que Gamaliel le había enseñado, ¿verdad? Y como dice, con Gamaliel aprendí a honrar celosamente el nombre de Dios y también a observar meticulosamente las costumbres y leyes judaicas. Entonces, como los cristianos muchas veces quizás no hacían eso, entonces él pensaba que ellos estaban en contra de las enseñanzas de Dios. Pero cuán equivocado estaba, ¿verdad? Cuán equivocado estaba, porque había aprendido sobre las leyes y normas judías, había leído la palabra, pero se olvidó de algo mucho más importante, que esas enseñanzas no son dadas por hombres, sino por Dios, por el Espíritu Santo. Solo aquellas personas que desean realmente aprender tienen que hacerlo a través del Espíritu Santo, a través de la gracia que Dios nos da. Nosotros solos, por nuestro propio entendimiento, no podemos. Miren, ellos sabían todas las leyes, las normas y todo lo que Dios había dicho, pero estaban tan lejos de hacerla. Tenían un corazón muy duro. Entonces eso impedía que ellos pudieran conocer la verdad, que vieran las cosas de la manera que Dios quería que las vieran. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos tenían dureza de corazón. Entonces, Pablo sabía las leyes, las normas, y por eso iba en contra de los cristianos, porque pensaba, como repito, que ellos estaban haciendo lo contrario, tan lejos de la verdad. Hasta que un día, como sabemos, y él aquí lo cuenta, al aproximarme a Damasco, a eso del mediodía, el repentino esplendor de una luz celestial me envolvió. Caí al suelo e inmediatamente escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues, me respondió. Los hombres que andaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron lo que me decían. ¿Qué haré, Señor? Le pregunté. Levántate, me respondió el Señor, y vete a Damasco. Ahí se te dirá lo que te espera en los años venideros. Como vemos, eh, Pablo era una persona eh, muy aferrada a la iglesia,
muy aferrada a la cristiandad, pero estaba equivocado y estaba en el camino equivocado, porque estaba yendo en contra de Jesús, estaba yendo en contra de las enseñanzas, porque Pablo no tuvo la oportunidad quizás de conocer a Jesús y no tuvo la oportunidad de realmente escucharlo, sino en su cabeza solo estaba lo que le habían enseñado, lo que él había aprendido, lo que ya sabía que tenía que ser, pero no se dio la oportunidad de escuchar lo que Jesús había hecho, no se dio la oportunidad de conocer la verdad, ¿verdad? Para él lo que él tenía, lo que él ya sabía era más que suficiente y no necesitaba más. Pero Jesús vio su corazón, vio su dedicación y vio que lo que él hacía era supuestamente por amor a Dios, ¿verdad? Pero que estaba alejado de la verdad. Y entonces Jesús, al ver su corazón, dijo, este hombre no es malo, sino está equivocado, está errado, está yendo por el camino contrario. Esa no es la manera de servirme, esa no es la manera de cuidar a mi rebaño. Y entonces Jesús, al ver su corazón, se acercó a Saulo, ¿verdad? Se acercó a él y le dijo realmente que ya no lo persiga más y que su vida cambiará y que más adelante se le dirá lo que le va a esperar en los años venideros. Y así fue, ¿verdad? Después de esto, Pablo quedó ciego, luego lo llevaron a Damasco y ahí Ananías le ayudó a recuperar la visión, ¿verdad? Ananías, piadoso, obediente de la ley, de buena reputación entre los judíos de Damasco, vino a donde yo estaba y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y lo miré. Él prosiguió, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al Mesías y lo escuches. ¿Quién lo escogió? Dios, porque Dios vio su corazón. Dios vio que él era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, pero como repito, estaba errado, estaba yendo por el camino incorrecto. Entonces Dios le dio la oportunidad de corregir su camino y de que con esa fuerza, ese empeño, esas ganas, esa lucha, en vez de usarla para hacer daño, la use para dar amor, la use para servir a Dios, la use para llevar su palabra, para dar a conocer al mundo lo que él había vivido, lo que él había pasado y también dar a conocer acerca de Jesús, ¿verdad? De Jesús, de sus enseñanzas, hablarles de Dios, todo lo que eh, él tenía que decir y hablar a todas las personas y no solamente, como sabemos, a los judíos, ¿verdad? Antes de continuar, eh, también le dijo, antes de continuar, quiero decirles, Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, ¿verdad? Y la voluntad era que veas al Mesías y lo escuches. Desde ahí, Pablo, Jesús en visión, veía siempre a Jesús, ¿verdad? Desde un comienzo, Jesús se le acercó y fue él que le dijo, soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Y entonces Jesús era el que siempre guiaba y ayudaba también a Pablo en cada cosa que iba a hacer, a cada lugar que iba a hacer, también guiado por el Espíritu Santo. Entonces también le dijo, tú habrás de ir por todas partes, proclamando el mensaje y contando lo que has visto y oído, ¿verdad? Todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, todo lo que a él le sucedió, porque él era un cambio no hecho de hombres, sino un cambio hecho por el Espíritu Santo, que solo Dios lo puede hacer. Él era una prueba viviente que siempre se va a hacer la voluntad del Padre. Como un hombre que iba siempre en contra del cristianismo, ahora es uno de los primeros en hablar de Jesucristo. Y también, como les dije anteriormente, a dar a conocer la palabra de Dios, a dar a conocer las enseñanzas de Jesús, a dar a conocer que el Mesías estuvo ahí y que Jesús murió por todos nosotros. Luego le dijo, no hay tiempo que perder, levántate y bautízate y lava tus pecados en el nombre del Señor Jesús.
¿verdad? Y eso es lo que todos tenemos que hacer, eso es lo que nos compete a todos también. Cuando decidimos eh, hacer nuestra vida dedicada a nuestro Padre. Y no es algo como antiguamente se decía, ¿no? Que uno necesitaba ser eh, monja o que necesitábamos pertenecer a un grupo para poder servir a Dios. No, amigos, no necesitamos. Basta que tú te arrepientas de corazón. Basta que tú decidas que quieres cambiar y mejorar tu vida. Y a través de la oración, del Espíritu Santo y sobre todo de que creas en Jesús, esto es posible. Entonces, nosotros podemos mejorar como seres humanos gracias a la gloria divina de Dios, gracias a la gracia de Dios que Él nos da la oportunidad de que esto suceda. Y eso es, primero, en nosotros mismos, lo que nosotros queremos. Si nosotros decidimos cambiar nuestras vidas y dedicarnos a nuestro Padre, eso lo debemos hacer. Arrepentirnos. Luego, como dijo acá, bautizarte, porque sabemos lo importante del bautismo y es el pacto que tenemos con Dios de demostrarle cuánto lo amamos, ¿verdad? Y que decidimos a partir de ahora cambiar nuestra vida y dedicarlo a Él. Y de esa forma también lavar nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús, lo cual es muy importante. Para eso murió Jesús, para lavarnos y limpiarnos del pecado. Ahora está en nosotros si queremos aceptar eso o no. Está en nosotros en decidir si queremos aceptar. Y si decidimos aceptar que queremos que Jesús nos libre, nos lave de los pecados en el nombre de Él, tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Cristo Jesús. Luego, Pablo siguió contando que un día de regreso en Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en éxtasis y contemplé a Dios que en visión me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de este lugar no creerá en ti cuando tú le expreses mi mensaje. Como sabemos y oímos, Dios siempre trataba de comunicarse con nosotros de diferentes maneras, ¿verdad? En un comienzo era Él mismo que hablaba con la gente, pero no hablaba con todos, no es que hablaba con cualquiera, no, eran con personas que realmente estaban cerca a Él, con personas de buen corazón. Obviamente Dios conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestros corazones. Entonces así fue como Él habló con Abraham, habló con Jacob, ¿verdad? Y también con Moisés. Así él hablaba antes. Luego mandaba también a sus ángeles para que nos guíen, nos ayuden. Y también mandó a sus profetas. Siempre nuestro Padre ha tratado de una u otra manera ayudarnos a guiarnos en el camino. Algunas personas, claro que sí lo escuchaban, personas de buen corazón, que escuchaban a los profetas. Pero habían otras personas, como en muchos sacerdotes, que, que ellos se creían tan importantes que no tenían la necesidad de escuchar a esos profetas, que esos profetas no sabían nada, que ellos eran los elegidos por Dios y que ellos lo sabían todo. Ellos tenían el poder, ellos estaban donde tenían que estar, ellos sabían las leyes y sabían mucho más que otras personas. Entonces el orgullo, la vanidad y el poder hizo que sus corazones se endurezcan, que se volvieran tan duros que se alejaron de la verdad, se alejaron de Dios. Y eso pasa muchas veces también a los seres humanos, igual como ellos, porque ellos obviamente eran seres humanos imperfectos. Igualmente a muchas personas, muchos seres humanos que comienzan a tener poder, dinero, comienzan a sentirse superiores, a creerse superiores a otros y a querer hacer sentir mal a otros, a dañar a otros, y a veces alejarlos de la verdad, porque de esa manera los pueden manipular. Pero si supieran, todo ser humano tuviera la posibilidad de leer y aprender y se dieran el tiempo de saber qué tiene la Biblia, qué es lo que realmente la Biblia dice, entonces ya nadie podría manipularlos. Y entonces como a ellos no les conviene eso, pues no les dejan o no lo ven necesario que la gente lea la Biblia. Y esos son también parte de los lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuando con esto, dice,
Ellos regresó a Jerusalén mientras oraba en el templo y cayó en éxtasis. También a través de visiones, después de Jesús, a través de visiones, era que los apóstoles, eh, Dios se comunicaba con ellos, ¿verdad? Les dejaba ver cosas, les decía las cosas para que ellos supieran y entendieran lo que tenían que hacer, cómo tenían que reaccionar o a lo que tenían que atenerse, lo que iba a pasar, ¿verdad? Siempre trataba de prepararlos y que estén que ya supieran lo que iba a suceder más adelante. Entonces, en una visión, mientras él estaba orando, cayó en éxtasis y contempló a Dios, que en visión le decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de este lugar no creerá en ti cuando tú les expreses mi mensaje. Exactamente. Entonces, esto le estaba previniendo a Pablo. ¿Pero qué dijo Pablo? Pero Señor, replicó Pablo, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti, y que cuando mataban a Esteban, tu testigo, estuve presente. Y no solo consentí que lo mataran, sino que cuidé la ropa de los que lo apedrearon. Pero Dios me dijo: sal de Jerusalén, porque quiero enviarte lejos a los gentiles. Recordemos que hay cosas que no entendemos, como aquí Pablo replicó, porque no entendía por qué Dios quería que saliera de Jerusalén, aunque él estaba explicando por qué, ¿verdad? Pero él dijo: ellos saben quién soy y todo, pero, pero le dijo después, pero Dios le dijo: sal de Jerusalén, porque quiero enviarte lejos a los gentiles, porque Dios tenía otro propósito para Pablo. No era que se quede en Jerusalén, sino justamente lo que hizo, que viajara a diferentes ciudades, a diferentes sitios y eh, que proclamen lo que él había vivido, lo que él había visto, lo que Jesús había hecho en su vida, lo que él había aprendido, el error en el que estaba y que luego aprendió lo que era realmente la verdad y que Dios es amor. Nada de lo que vaya, lo que uno haga, si uno hace algo en contra de lo que es el amor, quiere decir que no viene de él, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo también trataba de explicarles a la gente que estaba ahí, a los judíos que estaban ahí. Pero como sabemos, los judíos estaban muy errados también, porque ellos se sentían poderosos y no querían que nada ni nadie dañara ese poder que ellos tenían. Y ese poder y ese orgullo que tenían, que eran los sabelotodo, eh, no querían que se viera dañado frente a las palabras de Pablo y que alejara a la gente también, porque como sabemos estaban duros de corazón esas personas. Entonces, aquí también Pablo nos dice que él estuvo presente el día que mataron a Esteban. Esteban lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Testigo de Dios. Y él estuvo presente, dijo, y no solo dejé que lo mataran, sino que también cuidé la ropa de aquellos que lo estaban apedreando, que probablemente después se debe haber arrepentido mucho, se debe haber sentido mal por no haber conocido quizás antes la verdad. Pero sabemos que en ese momento él no sabía, pensaba que era lo correcto, pensaba que estaba bien y que era justo que eso sucediera. Pero después que se enteró de la verdad, probablemente se debe haber sentido muy triste de no poder haber detenido eso. Pero como sabemos, todo tiene un propósito y un porqué en la vida. Entonces Dios le dijo: sal de Jerusalén, porque quiero enviarte lejos a los gentiles. Como sabemos, Dios tenía otro propósito para Pablo. Pero al oír esto último, la turba dejó de escucharlo y comenzaron a gritar que lo mataran, que muriera, que no merece la vida. No merece la vida. ¿Alguien de nosotros es capaz de decir que alguien debe merecer la vida o no? ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Quiénes eran ellos para decir eso? Ahí vemos lo confundidos, lo errados que estaban, lo duro de corazón que eran y eh, ¿cómo se puede decir? Los poderosos que se sentían para decir que él no merecía vivir. Pero nadie, amigos, nadie en este mundo
nos debe decir si merecemos o no la vida, porque la vida no les pertenece a ellos. Nuestra vida le pertenece a nuestro Padre, a nadie más. Entonces, mientras que ellos gritaban y lanzaban su ropa y arrojaban al aire puñados de polvo, el jefe de la guarnición lo llevó adentro y ordenó que le dieran latigazos hasta que confesara el delito que había cometido. Él quería saber por qué la turba estaba tan enfurecida, qué era lo que realmente pasaba, ¿verdad? Pero obviamente esa no era la forma. Creo que bastara preguntar para que supiera la verdad. Pero bueno, era como actuaban en ese tiempo. Entonces, mientras que estaban atando a Pablo para poder darle de látigos, Pablo preguntó, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que ni siquiera ha sido juzgado? Le preguntó Pablo a uno de los soldados que lo ataban para azotarlo. El soldado corrió inmediatamente a donde estaba el jefe. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ese hombre es ciudadano romano. Sin pérdida de tiempo, el jefe fue a donde estaba Pablo. Dime, le preguntó, ¿es verdad que eres ciudadano romano? Sí, señor, soy ciudadano romano. Y él le dijo, te voy a decir una cosa, dijo el militar. A mí me costó muchísimo dinero lograr la ciudadanía. Sí, le dijo Pablo, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces, los soldados al escuchar eso inmediatamente, los que estaban se iban a preparar a azotarlo, se alejaron de él y mientras el jefe palidecía de temor al pensar en las consecuencias que le traería el haber ordenado que lo ataran y azotaran, al día siguiente ordenó que le quitaran las cadenas a Pablo y convocó a los principales sacerdotes a una reunión del concilio judío. Como vemos, gracias a que Pablo era ciudadano romano, no lo castigaron. Pero si hubiera sido judío, obviamente lo hubieran castigado. Entonces, esto era algo, su ciudadanía romana, que lo ayudaba y lo protegía también a Pablo. Entonces, luego, como les estaba comentando, al siguiente día le quitaron las cadenas y convocaron a una reunión en el concilio. Ahí ante ellos se presentó Pablo. Quería saber cuál era en verdad la raíz del problema. Eso es lo que quería saber el soldado, ¿verdad? Quería saber por qué tanta cólera, tanto odio, tantas ganas de matar a ese hombre. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba de mal? Y entonces así sucedió y así nos dejaron en ese capítulo. Espero que, amigos, lo que vayamos aprendiendo es importante que empecemos a aplicar en nuestras vidas, que empezamos a valorar. Miren, tantas personas, tantos seres humanos, discípulos, como Pablo, Pedro, Juan, todos ellos lucharon haciendo el bien, simplemente llevando la palabra. Les tocó momentos muy difíciles, pero jamás nada hizo que eso se detenga. Igual en nosotros, en nuestra vida, como cristianos, es nuestro deber poder esparcir la palabra, poder ayudar a otros, dar Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes tipos de dones. Tratemos de usarlos siempre para hacer el bien, para demostrar cuánto amamos a nuestro Padre. Recordemos que no importa dónde ni cómo estemos ni nuestras circunstancias, Dios siempre está a nuestro lado. Dios está siempre ahí para escucharnos, para atendernos, para guiarnos, para amarnos, para protegernos. Pero es importante también para que Él esté siempre cerca de nosotros, nosotros hagamos lo que el Padre nos dice. Obedezcamos a nuestro Padre, todopoderoso, tan amoroso. Entonces, amigos, espero que tengan un día maravilloso, un día lleno de Él y lleno de muchas bendiciones. Adiós.